En las pasadas semanas, predicaciones, hemos estado siendo testigo del juicio del siglo. En televisión nosotros hemos visto unos cuantos juicios de gente famosas, pero nada se iguala a este juicio que cambió la historia del mundo. Vamos a imaginarnos de que tenemos a Televisa, Univisión, Fox News, CNN, con sus cámaras y sus reporteros. Están filmando y cubriendo este gran juicio de un líder religioso que ha sido acusado de tratar de crear una revolución para quitar a César, para que su gobierno cese. Lo llevan preso, tienen una reunión, tratan de hacerlo confesar de que el gobierno de él, que el plan de él, que sus seguidores están planeando tal revolución. En los versículos que vamos a cubrir en el día de hoy vamos a ver el final de este juicio que ha tenido consecuencias por cientos de años y tendrás consecuencias por toda la eternidad. Estamos en el libro de Juan, capítulo 18, vamos a cubrir del versículo 28 al 40. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, sumo sacerdote, uno de los religiosos encargado de guardar la ley y que la ley fuera respetada, al pretorio, una torre, una fortaleza donde estaba el magistrado romano. Y lo llevaron ahí después que él estuvo en casa de Anás, que era el suegro de Caifás, tratando de interrogarlos. Tenían testigos falsos, levantando falsas acusaciones y ninguna de ellas fueron probadas. Así que ellos lo mandan al pretorio, lo llevan al pretorio y se quedan afuera porque ellos eran romanos, eran gentiles y sabían que si se juntaban con los gentiles iban a estar inmundos y no iban a poder participar en la cena de las Pascuas. La Pascua, la celebración duraba 7 días y la Pascua es la celebración del pueblo de Israel saliendo a la tierra prometida. Versículo 29 hasta el 32. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Es decir, si lo trajimos a juicio es porque hay suficientes pruebas en contra de él. Pilato era directamente responsable hacia el emperador por la administración y manejo financiero del país. Entonces, básicamente, cuando él dice de qué está acusado este hombre, ¿qué acusación tenéis? No. Si este no fuera un hombre malo, si no fuera culpable, no lo hubiésemos traído a ti. El 31. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Bueno, si usted recuerda, los judíos apedrearon a Esteban.
ellos sí podían traer muerte a alguien, pero lo hacían a pedradas. Estaban prohibidos causar ninguna otra clase de muerte. Y dice aquí, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que su muerte, de qué muerte iba a morir. En Juan 3:14 nos dice que él tenía que morir de cruz. Así que los judíos no podían matar a Jesús. Primero, porque no se le permitía, Roma no se permitía. Y segundo, la profecía así lo decía. Versículo 33 al 35. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, la fortaleza donde se juzgaba, y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Jesús quería saber, ¿esto es algo que tú estás luchando? ¿Es un pensamiento que has tenido? ¿Una convicción propia? ¿O simplemente estás repitiendo lo que le dicen los demás? Pilato respondió: ¿soy yo acaso judío? Es decir, yo no creo como creen ellos. Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué tú has hecho? Él quería escuchar de la boca de Jesús qué crimen había cometido. Versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Versículo 37 y 38. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Imagino que Jesús se entusiasmó. Oh, Pilato quiere escuchar la verdad. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. El juez no encontró ningún delito. No quiso escuchar que era la verdad, pero no encontró ningún delito en Jesús. Versículos 39 y 40. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Es decir, ellos prefirieron libertar a Barrabás, un malhechor, un ladrón, que dejar a Jesús en libertad. Quiero regresar al versículo 36 porque me llamó mucho la atención, y es posible que los otros predicadores que tenemos en esta iglesia hubiesen leído este versículo y no les hubiese llamado la atención como a mí, porque habla de soldados, habla de seguidores de Jesús. Y yo soy militar del reino de Dios y soy militar del ejército de Estados Unidos. He estado en guerra 4 diferentes veces y sé la importancia de ser militar, sé de luchas, sé de guerra, y lamento de que hay muchos cristianos que no saben que cuando aceptaron a Jesús vinieron a entrar al ejército de Jesús. El reino de Dios tiene un ejército. Pero primero, en el versículo 36, vamos a ver primero que vemos este versículo, y es que el reino de Dios no es de este mundo. El reino de Dios es
demasiado grande para caber en este mundo. Cuando se estaba construyendo el templo y lo iban a presentar, a dedicarlo, en Segunda Crónicas 6:18 dice: he aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Es decir, los cielos no pueden contener el reino de Dios, de lo grande que es. Isaías 9:7 dice: la grandeza de su gobierno no tiene fin, es eterno. Eterno, dura para siempre. Jesús básicamente le dice a Pilato que él está ahí por su propia voluntad, porque si quisiera, sus seguidores podían venir y libertarlo. Jesús está contando con su ejército, los soldados del reino. Y Pablo habla sobre soldados, seguidores de Jesús, soldados. En 2 Timoteo 2:3 dice: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ser cristiano es ser soldado de Cristo Jesús. Pedro sabía que era soldado, pero pensó que era un soldado terrenal. Y recuerdan en Juan 18:10, cuando sacó su espada y trató de cortarle la cabeza al siervo, al soldado del sumo sacerdote. Y Jesús lo corrigió, le recordó que esta había sido la voluntad del Padre, que él fuera tomado preso, encarcelado. Jesús cuenta con sus soldados, sus discípulos son soldados, y los soldados tienen que estar preparados. ¿Para qué? Para guardar el orden para la guerra. Yo he escuchado, creo que hay solamente un país que no tiene soldados y es Costa Rica. Ahí los costarricenses piensan no tienen con quién pelear, pero un soldado tiene que estar preparado para la guerra. En Efesios 6, del 10 al 20, nos dice cómo prepararnos. Vamos a escuchar al apóstol Pablo entrenando a los soldados de Jesús, que somos cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesús, para que estemos prestos para pelear, y no solo para pelear, sino para ganar la guerra. Dice la Biblia que nosotros tenemos un enemigo que no duerme y tampoco necesita dormir. Dice la Biblia en Juan 10:10 que ese enemigo vino ¿para qué? Para matar, para hurtar y destruir. Esa es nuestra guerra. Un enemigo que no duerme, que pasa 24 horas el día buscando a quién destruir, a qué familia destruir, a qué mente destruir, a qué corazón destruir. Pero como soldado del rey, Él nos da claves en Efesios 6, del 10 al 20, cómo ganar la batalla diaria en contra de este enemigo que todos tenemos en común. La primera clave: se necesita fortaleza. Dice, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿De dónde vienen las fuerzas del cristiano? ¿Con una inyección? ¿Con una pastilla? No, Él nos dice en el Señor. La palabra usada aquí en griego es dunamis, explosiva, una fuerza explosiva. Nos da habilidad, nos da poder. Y es una voz pasiva también que dice siguiendo, adquiriendo poder.
Se necesita constantemente adquirir poder. ¿Sabía usted que el enemigo anda buscando los que pelean solos? Si alguien va a una guerra solo, jamás puede ganar. Los que andan solos, los que pelean solos, son débiles. En Deuteronomio 25, 17 y 18, habla de lo que hizo Amalek. Cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, él atacó al pueblo de Dios, pero ¿a quién atacó? Atacó a los débiles, a los cansados y a los fatigados. Ningún enemigo va a atacar a un lugar donde sabe que hay muchos soldados y que están preparados. Así como hacen también las fieras silvestres, andan buscando a los débiles como sus víctimas. Satanás anda buscando víctimas, pero nosotros no tenemos que ser víctimas del enemigo, sino fortalecemos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Dice su palabra que su gracia es suficiente para nosotros en cualquier situación que nos enfrentamos. Segunda clave de cómo ganar la batalla diaria, porque no es una batalla cada 10 años, es una batalla diaria. Hay que vestirse de la armadura de Dios. Dice el versículo 11 de Efesios 10, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestirse con la armadura de Dios para poder estar firme cuando Satanás nos tire con sus misiles, que podamos mantenernos firmes. La Biblia nos habla que no ignoremos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11. ¿Cuáles son las maquinaciones de Satanás? Que nos hacen entretenernos para no estar listo y enfrentar la batalla y ganar la batalla. Una de ellas es duda, mi hermano. Yo en la batalla me he encontrado con soldados que empiezan a cuestionar la misión, por qué están donde están. A veces empiezan a cuestionar de ellos mismos si tienen lo que se necesita. Se empiezan a enfocar en ellos, sus derechos, sus pensamientos, pero no en la misión. Maquinaciones de Satanás, dudas de nosotros, de la misión que tenemos y dudas de Dios. ¿Sabe que dudar de Dios es normal para nuestra carne? Lo que podemos controlar es no alimentar las dudas. Si alimentamos las dudas, ellas se van a posicionar de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Qué otras maquinaciones usa Satanás para que no estemos firmes? La pereza. Mis sobrinas estuvieron visitando y me decían que estaban aburridas. Les decía, están aburridas con tantos libros que hay que leer. Nosotros los cristianos, tantos versículos bíblicos que hay que leer, por tantas personas que hay que orar, tantas necesidades que hay a nuestro alrededor. La pereza, el enojo, odio, venganza. Un soldado de Cristo no puede entretenerse en estas cosas porque menguamos, nos convertimos en débiles. El cristiano, el soldado de Jesús, está para sanar, no para herir. Enojo, odios. Hermanos, ¿saben algo? Cuando nos enojamos con alguien, cuando odiamos a alguien, le voy a decir por qué es. Porque esperamos de un humano, de un individuo, que tenga las cualidades de Dios, que sea fiel, que no falle. Piense en la persona que usted está enojada. La persona que usted posiblemente odie. ¿Por qué está enojado? Porque hizo algo que lo hirió, porque usted pensaba que un humano no podía
comportarse de esa manera. Son maquinaciones de Satanás. Otra maquinación es deseando ser como otra persona, deseando ser como alguien más. Envidia. Queremos tener lo que otros tienen, queremos parecernos a otros. Algunos hombres carnales, la Biblia dice que los ojos nunca se sacian, andan mirando y buscando otras cosas fuera de su hogar. Así no podemos ganar la guerra. Y como estos líderes judíos, religiosidad. A veces somos tan religiosos, pero no buenos cristianos. Religión es cuando uno hace algo por cultura, porque tiene que hacerlo, pero no por relación. Y a veces la religión, como a estos judíos, lo alejó de la verdad. Otra clave para ganar la batalla es conocer el verdadero enemigo. Cuando estaba en Irak, teníamos iraquíes que trabajaban en la base, cocinando, y algunos eran del ejército de Irak que trabajaba con nosotros, pero muchos de ellos, cuando se iban para su casa, era los que nos mandaban misiles por la noche y ponían bombas para acabar con nuestros soldados. Se confundían, no sabíamos en sí si eran amigos o eran enemigos. En una guerra, si no conocemos al enemigo, el enemigo nos va a sorprender y vamos a perder. Versículo 12, Efesios 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. El enemigo no es nuestra esposa, no es nuestro esposo, no son las rebeliones de nuestros hijos, no son situaciones con miembros de nuestra familia, el jefe en el trabajo, el vecino. El enemigo no es sangre ni carne, no tiene huesos, sino son espíritus, principados, potestades. Principado viene de la palabra griega arche, que significa ser principal, ser primero en tiempo, en rango, de alto rango, demonios de alto rango. En la mayoría de las partes de la Biblia donde leemos sobre el principado y potestades, los contextos dejan claro que se refiere al enorme conjunto de espíritus malignos y maliciosos que hacen la guerra contra el pueblo de Dios. Los principados y poderes de Satanás normalmente se ven aquí, seres que ejercen el poder en los reinos invisibles para oponerse a todo lo que son de Dios. A veces nos enojamos por la manera que alguien nos habla, que se comporta, pero tenemos que estar claros que no es esa persona la que se está comportando de esa manera, que nuestra lucha no es con un individuo, no es con una persona, nuestra lucha es con el mismo Satanás, que a veces se viste como ángel de luz. A veces no se viste como que lo vemos en la película con cachos y un rabo, se viste como un ángel de luz atractivo. Y tenemos que estar alerta. Otra clave para ganar la batalla es saber cómo defendernos. Es importante saber quién es el enemigo, porque de acuerdo al enemigo sabemos cómo vamos a luchar, saber cómo defendernos. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme.
la armadura de Dios, no una armadura humana. En el ejército de Estados Unidos tenemos armaduras, pero esto es la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo. Y después de la batalla, de la lucha, encontrarnos de estar firmes. ¿Cómo podemos resistir en el día malo? Primero, ceñidos. Vuestros lomos, que es la parte interior de la espalda, llegando hasta la cintura, con la verdad. Dice la Biblia que si conoceremos la verdad, y la verdad os libertará. Apretados, ceñidos, apretados vuestros lomos. Esa parte que le dije, con la verdad. Vivimos en un mundo que está lleno de mentiras. Y a veces creemos la mentira, pero solamente creemos la mentira cuando no conocemos la verdad. Segundo, vestido con la coraza de justicia, que protege. Y la coraza protege los órganos vitales como el corazón y los pulmones con la justicia de Dios. Tercero, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Donde quiera que vayamos, que la paz vaya con nosotros. Mientras dependa de nosotros, estar en paz con todos. Pelea, odios, guerrilla, no podemos vencer. Cuarto, sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos luchar. Pensamos que los demás son gigantes, que nuestros armamentos que Dios nos ha dado no son suficientes. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la pieza, la armadura que sirve para cubrir y resguardar la cabeza. Tomar el yelmo va en la cabeza. La palabra de Dios está en nuestra cabeza, está en nuestra mente. Para poder recordar lo que la palabra de Dios dice. Mi padre me dijo esta semana que si a uno le dicen que uno es perro y se lo repiten y uno lo cree, termina ladrando. Si yo escucho lo que dice la palabra de Dios, vengo a hacer lo que la palabra de Dios dice que yo soy, un vencedor. Y dice, y orando en todo tiempo, la armadura de Dios, orando en todo tiempo. Lo hemos repetido veces tras veces, que la palabra de Dios nos manda a orar en todo tiempo, a estar en comunión con Dios en todo tiempo. Porque si no, vamos a escuchar nuestras propias voces y las voces del enemigo que está siempre voceándonos y diciéndonos qué no debemos de hacer y qué debemos de hacer. Pero cuando conocemos la verdad, no lo vamos a escuchar. Lamentablemente, hermanos, muchos cristianos han perdido la batalla. Con la edad que tengo, el tiempo en el Evangelio, he visto muchos que han ido a la guerra sin armamento, no se han cubierto con la armadura de Dios. Entonces venimos a ser débiles y Satanás se aprovecha. Jesús vino para que no seamos perdedores, para que no vivamos una vida arruinada, porque solamente tenemos una sola vida para vivir. En los últimos versículos que leímos al principio, vemos que Pilato finalmente se dio de cuenta de que Jesús no había cometido ningún crimen. Y al final, ¿qué pasa? Al final le ofrece a la multitud que elija a quién va a dejar libre. Está el rey, que llama rey de los judíos, y un ladrón. Y Satanás desde ese momento estaba trabajando, maquinando, y las personas que estaban ahí, que muchos de ellos
habían visto los milagros de Jesús y seguro se llamaban discípulos. No tenían su cabeza cubierta con la palabra. Escucharon la mentira. Escucharon al grupo decir que salvaran a Barrabás, y Barrabás salió absuelto. Mi pregunta es, nosotros como seguidores de Jesús, como soldados de Jesús, imaginémonos que nosotros estemos ahí con esa muchedumbre que está gritando, soltamos a Jesús o a Barrabás, ¿a quién elegiríamos? Aquí nadie diría que elegiría a Barrabás. Pero yo creo que cuando nosotros no obedecemos, Jesús habló que Él es la verdad. Cuando no obedecemos la verdad, automáticamente hemos decidido irnos al ejército del enemigo. Y en vez de sanar, en vez de cubrir, en vez de proveer, en vez de traer orden, venimos a ser parte del enemigo. Y Jesús claramente dijo, yo tengo mi ejército, y nos dio herramienta para que nosotros no seamos parte del enemigo. Cada desobediencia, cada pecado que cometemos, si un militar desobedece una ley, hay consecuencias. Hay consecuencias. Porque el enemigo gana. Si desobedece, el enemigo gana. Y Jesús murió para que el enemigo no ganara en nuestras vidas, que seamos más que vencedores. No sé si todos aquí son parte del ejército de Jesús. Si es parte del ejército de Jesús, fortalézcase en el Señor. Sin importar qué situación estén pasando, fortalézcase en el Señor. Vístase cada día con la armadura de Dios para ser protegido de los dardos del enemigo. Conozca quién es su enemigo, que no es las situaciones que usted se enfrenta, no es el familiar, no es el trabajo, no es la situación económica. Es Satanás, que anda para matar, destruir, para robar. Sepa cómo defenderse, tomando la armadura de Dios, para no ser víctima, para no ser uno de esos cristianos débiles que el enemigo ataca. Sufre penalidades como buen soldado de Jesús. Sabemos la lucha, pero la Biblia nos dice que en Él somos más que vencedores en Cristo Jesús. No tenemos que preocuparnos de la victoria final. Tenemos una parte en la victoria, que somos responsables, Dios no es responsable, somos responsables, pero ya la Biblia nos ha dicho que Él ha vencido, el Rey eterno. Los otros días miraba el periódico y vi que un equipo de voleibol de la República Dominicana, donde yo soy, había ganado los Panamericanos la medalla de oro en los Juegos en Argentina. Entonces me emocioné y fui a YouTube a ver el juego. Estaban jugando contra de Brasil, las mujeres. Y habían veces que Brasil hacía punto y aparentemente estaba ganando. Y yo como que desesperaba. Yo decía, tengo que recordar que ya ellos ganaron el oro. Ya lo vi, ya la vi, la muchacha con el oro puesto. Ganaron el oro. No puedo desesperarme si el otro equipo aparentemente se ve que está ganando. Y así nos pasa muchas veces, que pensamos que el enemigo ha ganado, pero ya vimos el final. Calle de oro, más que medalla de oro. Corona de oro, que les espera a todos aquellos que han vencido. Padre, gracias por tu palabra. Muchos de los que están escuchando posiblemente nunca sabían que eran soldados tuyos.
Muchos de mis hermanos están siendo atacados más que otros y algunos están ya listos para rendirse y levantar la bandera blanca. Pero hoy tú nos has recordado de que tú nos ofreces la victoria y nos dices cómo vencer, cómo vestirnos, cómo prepararnos para esa victoria. Te pido por los hermanos que están aquí y algunos que han sido engañados, que le han creído la mentira a Satanás, mentiras sobre ellos mismos, mentiras sobre quién tú eres, Señor, que abra sus mentes. Aquellos que están solitarios, que están luchando solos, débiles, que Satanás ha atacado, Padre, que puedan ser parte de esta iglesia, que se unan a la visión de esta iglesia, a la labor de esta iglesia, que reciban el amor, la protección que tú has puesto en esta iglesia, Dios mío. Aquellos que nunca te han aceptado, que han estado en el ejército del maligno, que en el día de hoy ofrezcan su vida a ti para que puedan disfrutar de vivir para el Rey. Y cuando vivimos para el Rey, Él provee para todas nuestras necesidades. Él se encarga de nosotros y todo lo que es importante para con nosotros. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén.